están esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias por su compañía. Es un gusto saludarlos y tenerlos esta tarde en este encuentro, nuestra charla número 55 por estas vías virtuales. Esta tarde queremos invitarlos a que de la mano del ingeniero Óscar Jaramillo Hurtado apreciemos y conozcamos un poco desde el punto de vista técnico y de la infraestructura la grandeza de la ingeniería del proyecto Hidroituango. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan por primera vez, así como quienes también se han convertido en nuestros compañeros de tardes en estos encuentros virtuales. Las charlas virtuales que promueve la Asociación de Exalumnos del Colegio San Ignacio, hacia San Ignacio, se han convertido en un canal a través del cual logramos compartir pensamientos, expresiones, conocimientos y hobbies de los ignacianos y de la comunidad en general, y también nos ha servido para promocionar los negocios, los emprendimientos, como les decía, compartir y adquirir nuevos conocimientos. Todos los comentarios que se hacen en estas charlas obedecen a posiciones de quienes las llevan a cabo, o sea, de los expositores, y en nada la temática compromete los pensamientos ni representa el pensar de la asociación. En este encuentro en concreto, nuestro expositor Óscar Jaramillo nos guiará por el proyecto desde una óptica técnica y de infraestructura del proyecto Hidroituango. No detallará para nada en cuestiones políticas, ni mucho menos en posiciones que puedan tener algún tinte político o tomar partido. Queremos hacer esta claridad porque es importante que ustedes sepan, inclusive lo hemos hablado previamente con nuestro expositor de esta tarde, y para nada pues vamos a compartir algunas preguntas o comentarios que tengan que ver con algún tema político, porque realmente nuestro objetivo de esta tarde es poderles presentar este tema, pero desde una manera visto desde la ingeniería, la grandeza de la ingeniería. Para todos es importante también que tengan en cuenta que esta charla nosotros la tenemos grabada, queda grabada. Si alguno de los asistentes quiere tenerla en sus correos electrónicos, les agradecemos dejarnos en el cajón de comentarios sus emails y mañana se las estaremos haciendo llegar. También los invitamos a que participen activamente de este encuentro con sus preguntas, en la medida que también podamos tener las preguntas de parte de ustedes como asistentes para nuestro expositor. Este encuentro será mucho más enriquecedor y nos retroalimentará a todos. Paso entonces a presentar a Óscar Jaramillo Hurtado. Él es ingeniero civil, ejerció como director técnico de la sociedad Hidroituango entre enero de 2010 y marzo de 2020. Fue ingeniero destacado en el año 2014 por la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos de Antioquia, SAI. Ha sido docente en distintas universidades del país, en las empresas Ingenieros Civiles Asociados de México, ENISA e ISAGEN. Participó en el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos San Carlos, Jaguas, Calderas, Tafetanes, Chivor, Miel 1, Encimadas, Cañaveral, Guarinó y Manso, entre muchos otros. Estas son algunos de los atributos con los que cuenta y que posee nuestro expositor de esta tarde. Óscar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartir con todos los asistentes de esta tarde, que le cuento que en este momento somos 42 personas en su charla, un número muy bueno para comenzar. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Pedirles el favor de que para que tengamos una mejor banda de ancha y podamos disfrutar muchísimo más esta conferencia, les agradecemos el cerrar las cámaras y más bien en el momento que sea necesario prenderlas. Óscar, nuevamente muchas gracias, y esta pantalla es suya, este auditorio es suyo y estamos todos dispuestos a escuchar y a conocer su experiencia. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Clara Marcela, muy amable por la presentación y por la invitación para presentar pues un brevísimo resumen de la grandeza del proyecto hidroeléctrico Ituango,
a tan importante grupo como es la Asociación de Exalumnos del Colegio, a quienes doy un caluroso saludo desde la virtualidad. A Carlos, muchas gracias por la asistencia técnica, ¿sí? Y pues ahora que hacía Con la gusto. presentación, ahora que hacía la presentación de los proyectos, yo participé en todos el portafolio pues, de ISA Isagen. Como bien lo dijiste, pues en los últimos 10 años fui el director técnico de la sociedad Hidroituango, la sociedad dueña del proyecto. Pero les cuento que también tuve una participación muy importante, fui el director de la interventoría de un proyecto que se desarrolló en la isla de Providencia, llamado Agua Dulce. Lo digo ahora pues por lo que estamos viviendo, ese desastre que a mí me ha dolido, viví 2 años allá en esa isla, pues viajando periódicamente a Medellín, por supuesto, y construimos allí una presa para hacer un reservorio de agua, una presa en concreto, muy similar a la que se había construido en el proyecto Calderas, y por eso, pues digamos, eso llegó allá por una petición expresa del ministro Óscar Mejía en ese entonces, que en paz descanse, a ISA para que lo asistiera técnicamente y no hubiera inconvenientes durante el desarrollo. Un proyecto totalmente airoso para, repito, para alimentar una planta de tratamiento, pero con un reservorio importante y una presa muy bonita que quedó en pie. Lo traigo a colación precisamente por el evento pues, que se presentó recientemente. Empecemos entonces rápidamente. Yo les pido un favor y como le dijo Clara Marcela, porque si están las cámaras prendidas, me apaga o me tapa parte de la pantalla. Yo ya mismo las voy a apagar. Sí, yo no sé si la mía también queda ahí o... Lo que le puedo sugerir es que donde aparecen las cámaras, Sí. la suya no aparece encima de la presentación, pero donde está viendo las cámaras, si quiere, él toma con el mouse y las corre para un ladito. O las Sí, minimiza, tiene la opción de minimizarlas también. Ah, bueno, más bien las minimizo. Más bien las minimizo. Porque sí, bueno, ahí está. No sé si aparezco en pantalla, por lo menos que me escuchen, Sí, ¿no? señor. Aquí está en pantalla y lo vemos y lo escuchamos. Bueno, esto de hablar del proyecto Ituango, pues pasarían cursos completos para entender cada uno de los temas. Y por eso lo hemos hablado desde la grandeza de la ingeniería. Empecemos entonces, pues rápidamente a mirar los siguientes temas, que son la sociedad promotora, cómo nació, qué es eso de la sociedad promotora, cómo fue la estructura financiera del modelo de contratación tipo OMT, un modelo muy conocido en el exterior, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, poco conocido acá, que vamos a hablar brevemente de él, la riqueza energética del proyecto, extraordinaria, cómo maduró, cómo se fue gestando el proyecto desde sus inicios hasta empezar su construcción, esa ingeniería, esa grandeza de la ingeniería del proyecto y la emergencia y la recuperación y cómo está pues el proyecto al día de hoy. Les aseguro que cada uno de esos temas que cito corresponde pues a un verdadero curso completo. Y este proyecto ha dejado grandes enseñanzas desde la misma contratación, desde el modelo de contratación, que como vamos a ver, fue realizado entre 2 socios, uno de ellos como contratista y el otro como contratante. Una figura muy exótica, muy difícil de manejar, pues que también ha dejado mucho aprendizaje. Pero desde la ingeniería sí que ha dejado enseñanzas. Y digamos, todo esto, especialmente la emergencia, lo vivido en la emergencia y su recuperación, lo tenemos que capitalizar en la ingeniería. Tenemos que aprender de eso, porque no podemos tapar, pues digamos, no llamado errores, sino cómo fueron los inconvenientes, los problemas grandes, pero cuáles fueron las soluciones de ingeniería. La única manera de aprender, de estar en ese eterno aprendizaje, es pues, digamos, conocer realmente qué fueron las causas de los daños, de esos colapsos, pero cómo fue la recuperación. Ahí es donde realmente se aprende. O sea que eso es importante, muy importante. La sociedad promotora del proyecto Pescadero Ituango, al fondo, pues una extraordinaria imagen de esa gran presa, de ese vertedero, de esa montaña, de ese macizo que todavía sigue causando algún miedo, ya muy estable como lo vamos a ver adelante. Y aquí en esto se ve la subestación del proyecto, donde se conecta
a las distintas subestaciones del país. Este proyecto, pues digamos como sociedad, el proyecto digamos nació en ISA, que compró o se asoció con Integral cuando apenas estaba en fase de reconocimiento, pero a raíz de la escisión de ISA, cuando se dividió negocios entre ISA y ISAGEN, producto del apagón de los años 90 y especialmente de la modernización del sector eléctrico con la ley 143, que hace que se escinda, que se parta ISA en negocios. ISA queda entonces como transportadora, y en el tema de comunicaciones, ISAGEN queda con el negocio de la generación y la comercialización de energía. Eso nace ISAGEN en el 95. Entonces, pero ISAGEN nació para ser vendida también, porque se quería dar cabida a los privados, precisamente con la ley 143, dejar el Estado de desarrollar proyectos. Entonces, a raíz pues, de la escisión, todos sus activos, todo ese portafolio que tenía en ISA pasa a ISAGEN, pero sale para vender, como les dije. De hecho, vendieron rápidamente a la central hidroeléctrica de Chivor. Entonces, todos estos estudios que tenía van siendo entregados a la UME, a la Unidad de Planeación Mineroenergética, que había nacido precisamente con la ley 143. Son entregados allí para adelgazar la empresa, para digamos, disminuir su costo. Incluso se promueve mucha pensión anticipada de aquellos empleados que cumplían cierto periodo, ciertas condiciones. Pero entonces el gobernador de ese entonces, Álvaro Uribe, y su secretario de Infraestructura, Andrés Uriel Gallego, que en paz descanse, dicen: ¿por qué no aprovechamos esta situación, esta coyuntura, y tomemos para nosotros el proyecto Hidroituango, de manera que podamos ser partícipes importantes como gobernación, para que de alguna manera un símil, lo que es EPM para Medellín, sea Hidroituango para el departamento, y hayan otros ingresos distintos todavía a los de la colonia, que son los que surten esas arcas del departamento, como son el licor, el juego y el tabaco, ¿no? Entonces aquí podían haber unos ingresos importantes. Entonces toca la puerta a varios, por supuesto, ISAGEN, que era el dueño de los estudios. ISAGEN acepta participar, entrega los estudios y un dinero. El IDEA ingresa, EADE, el departamento de Antioquia, por supuesto, que era el interesado, Integral como desarrollador, como firma de ingeniería del proyecto, como el gestor, y un número importante de ingenieros y de firmas agrupados en la Asociación Colombiana de Ingenieros Seccional Antioquia. Así se conforma entonces esa sociedad promotora, que nace en junio de 1998. Pero esto empieza a crecer, empieza, digamos, a hacer unos estudios que vamos a verlos ahora en el capítulo de maduración, y se presenta una situación importante en diciembre 31 de 2000, a final del 2000. Ya las aguas estaban calmadas para ISAGEN, ya digamos, se había constituido un brazo importante para desarrollar proyectos, y entonces propone la administración de ISAGEN a su junta que sigan capitalizando en Hidroituango. Y contrariamente le dice: no, sálgase de Hidroituango, de la sociedad promotora, y usted encárguese y dedíquese a gestar o a seguir promoviendo y desarrollar el proyecto Miel y Sogamoso. Entonces le dice: más bien usted se sale de allí, su participación del 31,43 entonces es derramada en los propietarios o accionistas de ISAGEN, entre ellos Empresas Públicas de Medellín, que en esa repartición recibe el 14,39, La Nación, EPSA, la Empresa de Energía Bogotá, la FED, la CHEC y Fondo de Empleados del FEISA. En esa repartición, como se ve, repito, estos son los accionistas de ISAGEN. ¿Qué le pasa? Esos dineros, o esas acciones más bien, esos porcentajes, son cedidos. Entonces EPM ya ingresa a la torta de esa sociedad promotora. Sucede algo interesante también en el 2007, a mitad del 2007, cuando EPM adquiere a EADE. Compra a EADE y por supuesto lo compra con todo, lo compra con las acciones que tiene en la sociedad promotora, que corresponden al 21,43%. O sea que con esa cesión de acciones de ISAGEN y de EADE a EPM,
ya adquiere un porcentaje de participación muy importante, que es casi el 44,5%, el IDEA 42%, siguen los minoritarios públicos, Nación EPSA, la Empresa de Energía de Bogotá y la FEN, con el 4,85%, minoritarios privados siguen presentes, 3,81% integral, que vamos a ver esa participación que parece baja, pero lo saca el de la quiebra, 2,32%, el departamento de Antioquia y la CHEC. Así queda la torta entonces para final de 2007, ya con EPM y CHEC, con un porcentaje que levemente supera la participación del IDEA departamento de Antioquia. Luego, en el 2008, recuerdan ustedes que fue muy publicitada la famosa toma hostil por parte del IDEA, que fue simplemente la compra de acciones a la empresa Energía de Bogotá y a Integral. Integral estaba en ley de quiebra, y esto lo salva esa compra de acciones, y muchos socios minoritarios pues también salieron de un atolladero importante porque pues fueron bien preciadas las acciones para que el IDEA se quedara con la mayoría. La IDEA queda entonces con el 50-54, EPM con el 46-14, el departamento sigue, socios minoritarios públicos siguen, privados y la misma CHEC. O sea que la torta ya queda muy como socio mayoritario, que es lo que quería el departamento, tener el control con el 52-68. Ya para la firma del contrato de OMT, que ahora lo vamos a ver un poco más amplio, ya para la firma y como está hoy esa composición accionaria, desde marzo 31 de 2011, fecha la firma del BOMT, esa es la torta. O sea, el IDEA y el departamento tienen el 52,89%, EPM con CHEC el 46,47% y minoritarios entre privados y públicos el 0,64%. Digo esto porque esto es una sociedad donde tienen un negocio y donde un mayoritario que por supuesto siempre va a pedir cuentas como socio como tal, con sus pretensiones económicas para el departamento, pues pedirle cuentas a quien está desarrollando el proyecto. Es por eso que desafortunadamente se ha tergiversado mucho esa situación y sobre todo no lean mucho lo que voy a decir, pero políticamente también se ha afectado. Esa estructura financiera y el modelo de contratación del proyecto, el contrato de OMT. Entonces, inicialmente están este par de socios. EPM, digamos, como socio y que sabe el negocio y que, digamos, es el inversionista que tiene un buen capital. Y el departamento, que es el socio mayoritario, no conoce el negocio y pues tiene menos posibilidades de su capital. El presupuesto inicial estaba en $3.050 millones, este es un presupuesto de 31-2009, elaborado por supuesto por Integral, donde no incluía costos de financieros, no los costos de banca, sino los costos de reajustes de los propios contratos que se requieren para desarrollar el proyecto, e imprevistos que estaban más o menos valorados en el 8% para equipos y 12% para obras civiles. Entonces, en una inversión tradicional, pues se miraba que había que poner un equity, tener un capital disponible del 40% y salir a tocar a los bancos, a la banca internacional, como buscar el 60%, pero nada fácil para estos socios tener un capital disponible que para la idea de gobernación pues sumaba 645 millones, que es ese porcentaje que le correspondería de tener ahí disponible, o sea, un equity muy grande que el departamento no le quedaba fácil porque tenía, pues, digamos, esos dineros comprometidos con el desarrollo del departamento. Y para EPM, 577 millones, que si bien tiene un músculo importante, pues tampoco era fácil, sobre todo que estaba pensando en su plan de expansión con Porsche 4. O sea que la cosa no era muy fácil de hacer, pues, digamos, esto. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Busca una banca de inversión, a BNP Paribas, después de seleccionar a varias, y con BNP Paribas empiezan a esculcar, a tocar modelos y cómo podía discutirse el negocio, qué era lo mejor. El tradicional, el que acabamos de ver, que era muy descartado, conseguir un socio estratégico. Se impulsan mucho por un PPA. Un PPA es una compraventa de energía a largo plazo con un smelter, que es un fabricante de aluminio, Alcoa, que lo tenía ya un negocio muy prácticamente cerrado,
de montar una fábrica de aluminio en Urabá, donde toda la energía del proyecto pasaba, pues, digamos, a surtir. Era prácticamente un proyecto dedicado a esta fábrica de aluminio, pero por los altos costos que demanda montar esa fábrica con todos sus puertos y demás, más los costos propios de la construcción del proyecto, se descarta. Se piensa en un joint venture que no es fácil, buscar inversionistas que son como golondrinas, que si ven que el negocio no funciona, pues simplemente migran. Se pensó en una venta accionaria, o sea, cada socio venderán unas acciones. El BOMT, vamos a hablar un poco, figura muy desconocida en Colombia, más conocida pues en Europa, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, y una democratización accionaria que era, pues, digamos, llevarla a bolsa. Producto de todo eso, finalmente se escoge el BOMT, que por sus siglas en inglés es construir, poseer, operar, mantener y transferir. Este es el modelo que más convenía. Mucho se estudió de Inglaterra, donde la gran infraestructura fue desarrollada con este modelo, que, digamos, más que una APP, una asociación público-privada, tiene otras ventajas porque, pues, están invirtiendo todo o poniendo todo el capital. Los dueños o los socios no tienen que capitalizar, la matriz de riesgos es asumida en su totalidad por ellos, y con unas condiciones un poco difíciles que había definido la Junta en pliego de condiciones, pero se esperaba ver cuál es la respuesta, pues, de ese mundo de inversores. Hay un entendimiento entonces por parte de la Junta Directiva, y es como así que se aprueba en agosto de 2009 salir a subasta a ver qué decía el mercado con respecto a contratar de esta forma el proyecto. Repito, eran 3 objetivos fundamentales: desarrollo de región, que era lo que pretendía mucho el departamento. Por supuesto, EPM como socio también iba a tener unos ingresos importantes. Maximizar su beneficio económico, puesto que, pues, por lo menos limitaban el aporte de capital, o ya no habría que hacerlo más, como se dice ahí. Entonces, esas condiciones que aparentemente se veían muy difíciles, es un negocio tercerizado, no era privatizar el proyecto, contratar a un tercero para que lo financiara, lo construya, opere, mantenga, y al final del contrato devuelva la hidroeléctrica a la sociedad. La sociedad, cuando se habla de Hidroituango, estoy hablando de los socios del proyecto, o sea, EPM, Gobernación, IDEA, minoritarios y mayoritarios, no participa en la financiación, ni en la operación del proyecto, ni asume los riesgos. En este modelo puro del BOMT, quien lo construye asume absolutamente todos los riesgos. Obviamente unos riesgos soberanos, unos riesgos de país, etcétera, etcétera, que eso estaban previstos. Y hay un pago por una contraprestación, que esto era como la talanquera en la parte difícil para HI, que pedían un pago inicial, una especie de prima. Tenían que dar una plata por adelantado, obviamente con cargo al proyecto. Había una remuneración periódica por ventas de energía y devolver la central a la hidroeléctrica. 3 condiciones que parecían muy difíciles, y las apuestas estaban muy divididas, que de pronto con estas condiciones no había interés, pues, de estos inversores. Una estructura financiable para el contratista, fiscalmente eficiente. Había sí un control del activo por parte de Hidroituango, de la sociedad. Había mucha más participación, pues, en el desarrollo, no propiamente una interventoría, pero sí estar muy pendiente, distinto a como finalmente se negoció con EPM. La libertad negociada por parte del contratista en cuanto a la venta de energía es de libertad total para ellos, y una estructura jurídica blindada. Estas, digamos, eran las condiciones. Son muchas, pero eran como las condiciones. Esa subasta finalmente se reciben todos los sobres en enero 18 de 2010. Y, oh sorpresa, llega el mundo. Llegan contratistas de Europa, llegan contratistas de Rusia, de China, de Francia, de México, de Corea. Entonces, obviamente también, pues, hay unas condiciones de participación, y después de mirar, evaluar todas las ofertas, se seleccionan solamente unas. Los pliegos de condiciones para participar en la subasta estaban diseñadas para que EPM, Isagen o Empresa de Energía de Bogotá pudiera participar en ella. Isagen, por supuesto, no se interesó, Empresa de Energía tampoco,
Y EPM sí estaba interesada, un tema que se discute mucho jurídicamente desde lo legal, si había conflicto de intereses, etcétera, por ser socio, no sé qué. Protestan mucho los interesados pues, en calificar, pero finalmente jurídicamente se define que no hay inconveniente. Entonces, ¿cuáles propuestas quedan seleccionadas? Empresas Públicas de Medellín es seleccionada esa oferta. En ese momento tenía 2.574 megavatios instalados. Brasil aparece con una firma que es similar a lo que hacía ISA antes de la ley 143, que se llama Eletrobras, o sea que genera, transporta, comercializa, y tenía en ese momento más de 39.000 megavatios instalados. O sea, superaba enormemente la capacidad instalada que tenía Colombia en ese momento. De Brasil también participan 3 grandes constructores como son Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Odebrecht. Finalmente luego llega Camargo Correa, pero como subcontratista de Hidroituango, o sea, contratista de EPM para construir las obras principales. Y llega un monstruo de Corea del Sur, un consorcio que se llama KEPCO, con más de 69.000, cerca de 70.000 megavatios instalados y toda la plata del mundo disponible pues para desarrollar el proyecto. Y Tres Gargantas, China Tres Gargantas estaba terminando de poner en marcha todas sus unidades, faltaba solo una, para ese entonces eran ya 18.200 megavatios. Ven que hay mucho interés del mundo, entonces eso hace repensar también un poco pues a la misma sociedad, a los gremios, hay una movilización, pues digamos una movilización de por qué no hacer negocio directamente con EPM, que es socio, que le dolía casi la mitad, que conoce, que tenía la experiencia, experticia, y después de mucho análisis, finalmente la Junta Directiva en junio del 2010 decide suspender esa subasta. ¿Por qué se puede suspender la subasta? Porque estas firmas estábamos en etapa de precalificación. Se había advertido que podían suspenderse el proceso y estaban pues las condiciones como tal, o sea que no da lugar a reclamaciones por parte de ninguno de ellos. Entonces se empieza esa negociación con un sistema que llama muralla china. ¿Qué es eso de muralla china? A la idea, pues obviamente con la sociedad y el departamento y con una banca de inversión que seguía siendo BNP Paribas, y con las reglas de juego definidas en los acuerdos previos, empieza a definir o a poner sobre la mesa sus condiciones, que fundamentalmente eran las mismas que se querían con la subasta internacional. Y por el lado de EPM está Santander, que es su banca de inversión, para mirar también qué eran las condiciones que quería EPM en esta participación. Lo de muralla china entonces la hace Inverlin, otra banca de inversión, que digamos escucha a la parte de la idea y gobernación, pero no oye la gente de EPM, y lo mismo, escucha EPM pero no oye la gente de la idea. Entonces lo que hace es buscar qué es lo mejor en ese marco de negociación. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que quiere la gobernación? ¿Cuáles son las condiciones que quiere EPM? La viabilidad de negociación que sea buena para las partes, el tipo de negocio, se vuelve y se valora el proyecto, se define la TIR del negocio pues de EPM y la metodología que la encierra pues ya el contrato como tal, ¿sí? Entonces, eso resulta que había la posibilidad de un esquema directo y un esquema indirecto. El esquema directo es vincular un SPV, un vehículo de inversión, pero no podía buscarse otra empresa diferente que no fuera representada o tuviera el control del mismo EPM. Entonces lo que se hace es que se crea una sociedad de espejo. Está la escindente, que queda la sociedad escindida, que es la misma Hidroituango. Véase que la misma composición accionaria es de la beneficiaria, que es el SPV, que este es el vehículo para desarrollar el proyecto. Hay unas condiciones que quedan, que la licencia ambiental y toda la propiedad de los terrenos quedan en la escindida, o sea, en la original, y todos los activos relacionados con el proyecto son entregados a esta beneficiaria, o sea, al SPV. Es la misma composición. ¿Qué se hace entonces? Luego EPM adquiere estos porcentajes de acciones,
los compra a EPM Ituango para que EPM tenga control sobre esta sociedad que es un vehículo simplemente. Tiene control, pero EPM le da un contrato de garantía, la casa matriz que es esta, un contrato de garantía a la sociedad Ituango. Obviamente los une una relación contractual que es el BOMT, hay una remuneración, se sigue conservando, la sociedad verifica el cumplimiento del contrato por parte de este señor y hay un contrato de usufructo para que EPM Ituango en ese momento pudiera, pues, digamos, disfrutar y utilizar todos los predios. Que al final del día, al final del contrato, lo que simplemente va a devolver son los predios con todas sus mejoras. Pero sucede algo interesante. Aquí en este negocio había una entrega de dineros supeditados si había una zona franca, etcétera. Esa zona franca no es posible concretarla por muchas razones, es un tema pues muy apasionante, muy largo, no se puede entregar, entonces se decide que la mejor manera para buscar esos beneficios perdidos por zona franca se aprovechara un contrato de estabilidad jurídica que tenía EPM para su negocio de generación. Pero la única manera es que EPM hiciera el control directo sobre el proyecto. Por tanto, que se elimina la figura del SPV, de EPM Ituango, en la Asamblea Extraordinaria de enero de 2013, se elimina esa figura para que EPM ejerza control y ya el proyecto se hace en balance de EPM de tal manera que pueda utilizarse ese beneficio jurídico de estabilidad jurídica que le brindaba ese contrato precisamente, pero no se cambia nada la relación contractual, la sociedad sigue verificando el contrato, sigue con la misma modelo financiero para remunerar y el mismo contrato de usufructos. Este contrato difiere, digamos, por eso se llama tipo BOMT, porque difiere del primero o el que se quería puro, fundamentalmente en que el riesgo ya es compartido. Y eso es una discusión muy larga y se comparte el riesgo pues porque se está negociando con un socio. Entonces, los negocios se comparten entre los riesgos se comparten entre la sociedad y EPM como contratista. Recuerden que la sociedad es el contratante y EPM es contratista. Esto, repito, mucha dificultad de entenderlo porque pues EPM tiene el doble rol. Tiene el rol de socio y tiene el rol de contratista que persiste todavía está. Por eso muchas veces se desfigura esa imagen, se desfigura ese tema cuando se está la sociedad haciendo cumplir toda esa relación contractual, todos esos cumplimientos contractuales, que hay multas de apremio, hay obligaciones por hacer del contratista, que es EPM contratista, y lo entienden como si se estuviera imputando responsabilidades a EPM socio menos y mucho más a EPM corporación. Eso ha sido muy difícil de separar, y eso pues digamos a lo mejor faltó más socialización, pero siempre se ha confundido esa situación y por eso mucho rifirrafe en esto. Entonces las condiciones de contrato fundamentalmente son las mismas que estaban definidas con la subasta, que era efectuar todas las inversiones que requirieran, hacer toda la construcción y montaje, operar y mantener, restituir el proyecto hasta al final, todos los activos y mejoras pues vuelven a la sociedad, durante la operación recibe una remuneración por venta de energía y la sociedad de Ituango como propietaria del proyecto, como contratante, se enmarca en la labor de supervisión, vigilancia y control de todas las obligaciones que establecían el contrato. Entonces, esto fundamentalmente el nuevo rol, ese rol, digamos, el rol sagrado es velar por los intereses de los socios, aún por los mismos intereses de EPM socio, que para la sociedad también causó muchas dificultades en estas reuniones, porque pues digamos como se mezclaban eso, separar esa línea entre estos dos, esa frontera muy delgadita y muy débil, pero bueno, eso es parte de ese aprendizaje, es parte del aprendizaje. Verificar que el proyecto se desarrolle bajo las buenas prácticas ambientales. Obviamente el contrato contempla todos los parámetros técnicos que debe cumplir EPM. Si bien EPM está en libertad de hacer todo lo requerido para llevar a feliz término el proyecto, también pues no es una patente de corso que le permita hacer y deshacer. Hay muchas
modificaciones que tiene que aprobar previamente la sociedad y estar enterada que se cumpla, que no vaya, digamos, a costar, que los costos no se modifiquen por alguna obra que se considere que no es fundamental y que por eso se habla de oportunidad, que el cronograma siga cumpliendo los hitos que se habían contemplado. Eso sí, la sociedad tiene la obligación de generar alertas en la medida que lo considere. Y esos son los criterios fundamentales. O sea, que la sociedad no coadministra, porque si no se vuelve un enredo. O sea, la sociedad nunca participa en decisiones y reuniones con los subcontratistas, ahora los contratistas del proyecto. No hace control previo. Están establecidas las reglas que EPM tiene que respetar, pero hay un mecanismo de libro abierto que la sociedad, como dicho, EPM, tiene que, mediante un software, mediante una plataforma informática, disponer de toda la información, absolutamente de toda la información que surja del proyecto, que se genere en el proyecto. Relaciones con interventores, con contratistas, con proveedores, absolutamente todo, amén de todas las cuentas contables, como OpenBook, como todas esas cuentas contables, para ver cómo va, y obviamente PM entrega información periódica de cómo va a través incluso de un comité de seguimiento de reunión mensual. O sea que son tres esferas fundamentales de los mecanismos de verificación y monitoreo por parte de la sociedad, que es desde lo técnico, financiero y legal, como dijimos, para pues, identificar oportunamente todas las desviaciones o posibles. Pero ¿por qué fue un negocio que se ha preguntado? ¿Fue un buen negocio suscribir este contrato con EPM a pesar de ese conflicto de intereses? En el fondo, sí, fue un buen negocio, porque primero es una empresa local y además le duele casi la mitad de la sociedad. Ese es lo que llama el riesgo de contraparte que podía presentarse con una firma extranjera. Expectativas, pues que satisfacea mucho pues lo que querían los socios, como vimos ahora cuando se estaba gestando pues ese convenio entre las partes, los recursos para el departamento, que era lo esperado para pues diversificar o complementar pues todos los ingresos diferentes a los tradicionales que todavía vienen desde la colonia, y para EPM, por supuesto, que lo catapulta como el líder en el mercado energético por tener el proyecto hidroeléctrico pues, más grande del país. Y es que esta riqueza energética, este proyecto es pura energía, y es por eso que vamos a ver al final, esto hay que recuperarlo, porque si no sufrimos todos. Esto es pura energía. Desafortunadamente Cañafisto no se logró desarrollar, unos problemas ambientales, presiones de grupos ambientalistas que llegaron al extremo, entonces suspendieron o quitaron o no dieron licencia ambiental a Cañafisto, que está aguas arriba de Hidroituango. Esa cadena de proyectos importantísima que fueron gestadas incluso desde un comienzo. Pero vea que la fluctuación de este embalse es escasamente 30 metros. Se mueve entre la cota 390 y la 420. ¿Qué quiere decir eso? El caudal promedio multianual del proyecto son 1.010 metros cúbicos por segundo. ¿Qué dice, digamos, ese historial? Que el 80% del tiempo va a permanecer en la cota, en el nivel máximo de operación. Quiere decir que esos 1.010, o si hay excedentes, van a estar listos para operar. Esto es como si fuera un proyecto filo de agua. No lo es por definición, porque tiene embalse y puede regular hasta por 2 días. O sea, en el caso hipotético que Hidroituango esté atendiendo la demanda del país, hasta por 2 días puede sostenerlo sin ningún inconveniente. Entonces, por eso no es un filo de agua, pero digamos, lo pareciera, porque si no se genera, se vierte. Y es que este embalse es de proporciones increíbles. Ya vimos que la fluctuación está entre la 390 y la 420. Inunda 45 kilómetros, tiene una longitud de 79. El volumen total son 2.700 millones de metros cúbicos, de los cuales el útil, que es con lo que se genera, son 976. ¿Y por qué esa diferencia tan grande? Porque el embalse útil se cuenta desde donde entra el agua por las captaciones para llegar a las turbinas. Lo que está ahí de ahí para abajo es lo que sirve como depósito de sedimentos. Como el río Cauca carga demasiado sedimento, pues tenían que hacer un tanque también de proporciones grandes. Pero los estudios que decían, el proyecto, digamos, o todos los proyectos se calculan como si fueran a operar por 50 años, aunque con la reingeniería
mucho más, si no Guatapé estaría a punto de apagarse, San Carlos o el mismo Chivor. Eso no es, sino que los cálculos se hacen para 50 años. Entonces, lo que se dice en los estudios por parte de Integral es que al cabo de los 50 años todavía le faltan 25 kilómetros para que la barra de sedimentos, que es la que se va acumulando a lo largo del embalse, llegue, digamos, hasta las captaciones. O sea que esto tenía una actividad. Vea esas características, vea esto lo importante. El caudal de diseño, recuerde que dijimos que el caudal promedio multianual del Cauca son 1010, pero para que operen las 8 unidades se requieren 1350, que es común encontrarlas. El salto, digamos, recuerde que potencia, o los que no saben, potencia se mide por el caudal y por la altura. Potencia es igual a Q por H, o sea, caudal por altura. La altura es importante, son 197, pero con ese enorme caudal le da una posibilidad de que genere cada unidad 300 megavatios, son 8 unidades para 2.400 megavatios. La energía media, vimos que esto es pura energía, son 14.060 gigavatios hora año. Esto es mucha energía, mucha energía. Pero ahora en todo lo que es obligaciones de energía firme y demás, pues se define que, y todas las centrales tienen que declarar cuál es su cuál es la posibilidad de ser superado, cuál es la energía firme que usted me garantiza en un año seco que va a generar. Entonces, los estudios indican, estudios recientes, indican que 4 unidades con el 95% de posibilidades de ser superado ya están exigiendo el 100, la nueva norma, o sea, más exigente, son casi 9.000 gigavatios hora año. Y para las 8 unidades son 9.178. O sea que la firmeza está en casi en la primera etapa, en las primeras 4 unidades. Por eso, si ahora con la emergencia va a entrar a operar la primera etapa, pues esa energía firme va a estar disponible para esas 4 unidades que van a estar operando, entre comillas, de tiempo completo. Obviamente hay que suspender mucha generación, pues porque hay que hacerle mantenimiento a las unidades, pero por hidrología no va a haber problema. O sea que esto es también de energía firme, y esa relación entre energía firme y energía media, pues es muy alta. O sea, esto es un proyecto de pura energía. Cada unidad podría generar 1.147 gigavatios hora año. Y esta energía embalsada de 483 gigavatios en plata blanca, lo que significa es que puede atender el país en condiciones actuales hasta por 2 días. Tiene 8 bancos de transformadores monofásicos, 3 por unidad, o sea, 24 transformadores. Pero esta representación gráfica es lo interesante. Esto es Hidroituango cuando culmine sus 2.400 megavatios. Le sigue San Carlos, 1.145 megavatios, que hoy por hoy es la central hidroeléctrica más grande. Luego el Guavio con 1.100 y le sigue Chivor con 1.000. Ya está aquí Sogamoso con 890, Porce 660, etcétera. Ahí están Porce 2, 660. Ahí están todos. O sea que esto gráficamente se ve y empieza a decirse, oiga, este Hidroituango tiene que construirse. Esa energía no puede perderse. Ya la infraestructura importante está. Ya está la presa. ¿Qué hacemos con esa presa? ¿Para que genere una unidad? No, no puede ser. Esto lo saqué esta semana del plan de expansión que hace la UME, la Unidad de Planeación Mineroenergética, cuando hace el plan de expansión, y el que tiene ahora, 2019-2033, ya tiene 2020-2034, pero digamos, estos son datos muy interesantes. Esto es lo que le aportaría la planta Ituango al sistema interconectado nacional en un escenario medio, sin contar con grandes consumidores especiales, que significa este GCE, sin conexión a Panamá y sin generación distribuida. En potencia, y digamos lo que le apuesta de PM ahora es que la primera etapa va a entrar a final del 22 y la segunda etapa, o sea, toda la planta completa a final del 24. La demanda para esas épocas estaría, digamos, para la etapa completa de casi 12.000 megavatios. Esto es potencia. Hidroituango en potencia, o sea, capacidad instalada 2.400, representa más del 20% de potencia. Esto es inmenso. Y en demanda, o sea, en lo que consumimos nosotros, que se mide en gigavatios hora, para el 24 dice la UME que Colombia debe mandar 82.500 gigavatios hora año. La energía media vimos que son 14.060, o sea, eso representa para la planta que va a aportar el 17%.
y en energía firme, cuando esté completa, el 11,12. Baja, por lo que les expliqué ahora, porque la energía firme es muy alta para la primera etapa, que representa el 11,47. O sea que esto es para la matriz del proyecto, es indispensable, y si no, por Dios, nos veríamos abocados a un problema severo de razonamiento, porque con el advenimiento y bienvenida las alternativas, pero no hay una posibilidad de que llegue pues a estas cantidades. ¿Cómo maduró el proyecto? Para ir más rápido ya con esto. El proyecto es gestado desde el 69 por José Tejada Sáenz, que recorría toda esa zona, y él empieza a mirar que hay un potencial importante en este Cauca medio, donde está el cañón grande del Cauca, y mira qué posibilidad hay de desarrollo. Una cuenca tributaria de casi 38.000 kilómetros cuadrados y que drena directamente al embalse 60 kilómetros. Entonces él empieza a mirar, José Tejada Sáenz, empieza a mirar que hay un desarrollo importante desde la Virginia hasta Guasabajo de Puerto Valdivia, y escribe 5 proyectos importantes: Arrapa, Farallones, Cañafisto, Ituango y Apaví. Nótese que Ituango se está hablando de 3.860 megavatios, luego en todas estas configuraciones y esquemas se definió en 2.400 por muchas restricciones, pero aquí casi 10.000 megavatios. Este portafolio lo adquiere ISA en su momento, y empieza a desarrollar especialmente Cañafisto e Ituango. Repasando ya esa cronología, entonces el proyecto empieza como reconocimiento en el 69 por parte de José Tejada Sáenz, fundador de Integral, ícono de la ingeniería en Colombia. En el 71-74, todavía en ISA y con Integral, se empieza a hacer la evaluación ya del potencial hidroeléctrico del Cauca Medio. Se va para el 79 y ya se empiezan los estudios de prefactibilidad, todavía en cabeza de ISA. Ya cuando nace la Sociedad Hidroeléctrica Promotora Ituango SHPI, se empieza a actualizar esa prefactibilidad con la supervisión de ISAGEN y de ADE, que en ese momento todavía es socio, ISAGEN, y eso pues lo lleva un año de estudios, y se apea Integral de Agramonenco, una firma canadiense muy importante. Ya empiezan los estudios de restricción ambientales a cargo de la sociedad con Integral en el 2004, que es cuando restringen la altura de la presa, la cola del embalse no puede llegar hasta Puente de Occidente, no puede alterar el curso del río Ituango, tiene que ser la primera descarga. O sea, hay un poco de obligaciones que hace que el proyecto, digamos, se reduzca en su tamaño y se ubique hoy donde está. Y entre el 2006 y 2007 se hace toda la complementación de factibilidad técnica, el estudio socioeconómico ambiental, y se hace pues el estudio de impacto ambiental, ahí se depuran todas las alternativas, y aquí ya se hace la interventoría EPM. La sociedad sigue Integral haciendo los estudios, pero contrata EPM como interventor de todos estos estudios. Se siguen haciendo más actualizaciones en el 2008, también de la mano de Integral, que sigue siendo pues el consultor del proyecto y con interventor como EPM. Y ya finalmente se actualiza el estudio de impacto ambiental y el diseño detallado, que termina en 2010, en una fase que llama diseño conceptual, que termina en marzo de 2010, y finalmente en diciembre el diseño de detalle. Ya con esto, ya el proyecto pues queda listo para iniciar su construcción. Por supuesto, tiene la declaratoria de interés público, la licencia ambiental y todo el manual de valores unitarios para poder negociar. Nos vamos para la ingeniería del proyecto. Eso pues es todo lo que es la modulación. Perdone que les hable ahí con letra pegada, pero esto es apasionante y quiero aprovechar pues digamos este otro rato, me queda poco menos de media hora para poder ver la ingeniería del proyecto y qué pasó con el desastre, grandes rasgos, pero cómo está el proyecto ahora. Esto pues es un esquema típico que todos conocemos por prensa, donde es la presa, ahí está ilustrada, ustedes lo van a ver pues con calma, el vertedero, todo el complejo subterráneo. Esto es un proyecto pie de presa, o sea, sus conducciones, todos sus túneles, excavaciones subterráneas, no son de largas longitudes, que eso pues digamos era una parte muy interesante, también muy conocido por ustedes por dejarlo en la presentación.
Esto pues es lo que cubre, ahí se ve el manchón de lo que es el embalse, y para llegar al proyecto, pasando por Llanos de Quibdó de Medellín, son 171. Pero quiero destacar aquí una cosa, que el proyecto, pues solo el acceso es por Llanos de Quibdó, bajando, pasando por San Andrés de Cuerquia para llegar al proyecto, pero tenía que pasar el puente de Pescadero, que era un puente, digamos, que temíamos que ese puente fuera, pues digamos, acciones malintencionadas de terceros, lo afectaron y el proyecto quedaba sin acceso. Pero también para traer todos los equipos que vienen por Cartagena, pues subir a Alto de Ventanas, Altos de Quibdó y bajar al proyecto con estas altas pendientes son 150 kilómetros. Entonces se definió que más bien se incrementara el presupuesto del proyecto para construir esta vía de 33 kilómetros, 38 exactamente, entre Puerto Valdivia y el proyecto, que aquí se ve gráficamente cómo es, y por ahí ingresaron muchos de los equipos del proyecto. Es una vía que cuando termine de construirse y ya no requiera esa vía, pues será entregada al departamento como una vía departamental, además de contar acceso y toda la salida de toda esta población que está cercana al proyecto en el área de influencia, poder salir a la costa por acá. Esto es importante. Entonces empieza a gestarse. Aquí vemos el río Cauca, vemos la desembocadura del río Ituango. Muchos de los esquemas iniciales de prefactibilidad fueron estudiados en esta parte del macizo, pero ante las restricciones ambientales se dijo que el río Ituango tenía que ser el primer aportante, el principal aportante para el río Cauca, o sea que esto no podía caer al embalse. Entonces ahí se define y empieza pues a gestarse, a desarrollarse el diseño aguas abajo del proyecto, y para que quedara, digamos, ahí en ese macizo llamado Capitán, el emplazamiento de todo el proyecto. Vemos aquí esas hendiduras muy importantes, dos fallas menores que se ven ahí, fueron muy estudiadas, pero ahí es práctica y se estudia, y molestaron ahora con la emergencia, pero están controladas, y esto es pues para mostrar esa dimensión tan grande y las dimensiones colosales y esta riqueza de energía de este proyecto. Vean, despiecemos esto un poco. La presa, para no ir en mucho detalle, es una presa que tiene 225 metros de altura, tiene 20 millones de metros cúbicos, es del tipo de enrocado con núcleo de tierra. Este es el núcleo de tierra, esto es roca que simplemente están respaldando, están soportando, están confinando este núcleo que es de tierra impermeable, digamos, separada por una serie de filtros para que el agua no pase y no lo deteriore, pero tiene, digamos, en pata casi 1 kilómetro, 225, 558 metros en la cresta, que es por donde está la vía que conduce al municipio de Ituango. Esto es tan de colosales proporciones que ahí cabe sin ningún problema los 175 metros, los 36 pisos del edificio Coltejer, y todavía le queda sobrando un pedazo, ¿sí? Esto pues, digamos, es bien interesante, y ahí estamos viendo lo colosal y la magnitud. El vertedero, como se ve en esta maqueta, esto fue desarrollado en el laboratorio de Curitiba, en la Universidad de Curitiba en Brasil, y como se ve ese chorro es prácticamente lo que está pasando ahora. O sea, esos modelos muy bien elaborados. Lástima, y es otra cosa que se ha visto, yo la veo mal, cuando ven la grandeza del chorro, como si ese chorro fuera el proyecto diseñado para que el chorro pasara. No, ese chorro está haciendo muchos daños a ese cuenco. El proyecto, si bien el vertedero puede transitar sin ningún problema 22.000 metros cúbicos por segundo por este canal y caer en este cuenco amortiguador, pero también esto es para evacuar excedentes, no era para que estuviera funcionando todo el tiempo. O sea que están muy pendientes por parte de EPM cuando por fin cese de pasar este chorro de agua, que a ver qué daños se esperan, que ojalá no sean muchos, los que está presentando con toda esta energía disipada en este cuenco. O sea que este vertedero, controlado por 4 compuertas, que varían un ancho desde 81 a 70 metros, se va cerrando, es también muy colosal, muy colosal. Esto también para que veamos cómo es un viaje así simulado virtual por las obras principales. No me detengo mucho, pero aquí van a ver ustedes, aquí estas son los túneles de desviación iniciales.
Esto es el portal de la descarga intermedia, son las captaciones, este es el túnel vial, esta es la presa y la cresta por donde conduce la vía a Ituango, el espaldón aguas abajo y nuevamente vemos el vertedero. Esto pues es un vuelo virtual muy rápido y finalmente el agua turbinada vuelve al río Cauca a escasos metros del pie de presa para que siga su curso normal por el río. Aquí vemos el acceso a la casa de máquinas. Un corte también para familiarizarnos, está el embalse, son las conducciones superiores, pozo de presión, llega a la casa de máquinas donde se genera, el agua turbinada sale y se aquieta en unos grandes tanques que vamos a ver las proporciones, unas cavernas, donde el agua se calma, se aquieta y se disipa para que el agua llegue tranquila nuevamente al río Cauca. Aquí está la verdadera conversión de energía, esta es la energía potencial del embalse, que se convierte en energía cinética, adquiere pues esta velocidad, se transforma en energía mecánica que hace mover pues la turbina y esta energía mecánica mueve el rotor y con el estator se vuelve en energía eléctrica. La conversión de energía, el principio de Lavoisier que decía pues la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto lo vamos a ver ahora en una imagen, en unos esquemas, que si consideramos que son los pozos de captación, y pozos de presión. Estos son los pozos de captación. 1 y 2, esto se afectó enormemente, trabajo también ya, pues, digamos, muy superado. Las grandes cavernas, esto es gigante, esto es inmenso, esto no existe en Colombia y pocas en el mundo. La caverna de Casamáquinas para alargar 8 unidades de generación. Tiene 3 cuadras de larga, 49 metros de altura y tiene 23 metros de ancha. Ahí alberga todas las unidades de generación. Y está la caverna de transformadores, 218 metros de larga, 19 metros de altura y 16 metros de ancha, donde están todos los bancos de los transformadores. Y un par de cavernas almenaras, que son las de aquietamiento de la energía cinética remanente para que el agua siga tranquila al río. Tiene cada una 100 metros de longitud, 50 metros de altura y 10 metros de ancha. Esto es tan grande que en la caverna de Casamáquinas casi caben 3 canchas de fútbol, ahí pegaditas. Y en la casa de máquinas sin ningún problema cabe la Catedral de Medellín, la Metropolitana, y cabe el Banco de Colombia. Obviamente no en todo su ancho la catedral, pero sí en su altura, como casi cabría en su ancho y altura el Banco de Bogotá. Esto es para ilustrar pues la dimensión de estos proyectos. Vamos a hacer un viaje virtual, que esto es interesantísimo. No me detengo desafortunadamente parte por parte. Esto es un recorrido virtual por todo el complejo subterráneo. Ojalá alguna vez podamos verlo con calma y aquí entendemos perfectamente la dimensión de esto. Estos son kilómetros de túneles excavados bajo tierra que, a pesar de toda esa energía que se acumuló en la casa de máquinas con el paso de agua, las afectaciones fueron gravísimas, pero no las que se esperaban, que de pronto hubiera desastres totales. O sea que esto indica también que el proyecto fue construido con buena calidad y que soportó. Otra mirada está a este recorrido virtual por las horas subterráneas. Voy a tratar de que se mueva despacio. Aquí se ven las captaciones, los pozos de compuertas, las grandes cavernas, la famosa GAD, que es la galería auxiliar de desvío que se conecta al túnel de descarga número 4. Este anaranjado es el túnel de acceso a casa de máquinas. Todos los verdes son túneles de construcción que por la gran altura de las cavernas tiene que construirse por fases desde la parte alta. Complejo subterráneo, de verdad, hacerlo. Esto es como un queso de esos perforados, pero completamente estables, totalmente estables, que a pesar de toda esa energía acumulada con ese paso de agua, los daños podíamos considerar. Esto es el esquema de visión original. Yo quise traerlo para que entendamos un poco, porque mucho se ha dicho. ¿Qué pasó? Estos eran los túneles de desviación original, túnel izquierdo y túnel derecho. Los dos estaban funcionando
sin ningún problema durante mucho tiempo. Desafortunadamente no se pudo instalar, se instalaron las compuertas por muchas razones, que es materia pues, muy compleja de hablar acá, temas geotécnicos, temas de programación, muchos inconvenientes, no se pudo tener a tiempo las compuertas, entonces empezaron a desviarse porque había que desviar sin dispositivos mecánicos de cierre, o sea, sin control alguno. ¿Cómo estaba previsto? Que habían un par de compuertas que cerraban primero el túnel izquierdo. Cuando se cerraba el túnel izquierdo quedaba seco y por una galería, un tunelcito, desde el exterior se llegaba a esta zona para construir la descarga de fondo. Esta descarga de fondo es una estructura clave y fundamental para manejar y garantizar el caudal ecológico durante el llenado tasado en 550 metros cúbicos por segundo por la ANLA. Entonces, mientras se construía esta descarga de fondo, el agua toda estaba pasando por un solo túnel, por el derecho. Por el derecho, por supuesto, ya con las ataguías muy fortificadas. Ataguías son pequeñas presas que impiden que el agua pase al otro lado y, por supuesto, la presa ya en una buena altura, el agua podía subir y coger alguna presión para que cupiese toda por el túnel derecho. Esto estuvo funcionando 4 años sin ningún problema, geotécnicamente no hubo problemas, desestabilizaciones geológicas, pero desafortunadamente no se pudo montar las compuertas y no se pudo construir la descarga de fondo. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Construir la famosa GAD, la Galería Auxiliar de Desviación, un nuevo túnel que se viraron muchos esquemas y se encontró que este era el más óptimo, un túnel que arrancaba desde aguas arriba de los actuales. Digamos, el control de la desviación de las compuertas se hacía en este bypass que se nota acá, compuerta izquierda, compuerta derecha, y la descarga de fondo que se tenía prevista instalarla más o menos en la mitad del túnel izquierdo, se hacía también con este bypass y se construyó acá. Esta se construyó y luego el agua ya controlada, pasada por acá, se conectaba o se conectó al túnel de descarga número 4, que hubo que hacerle unas ampliaciones importantes. Esto se logró construir en su totalidad. Estaba listo y empezó, y con estas ataguías, que son 4 en total, obligaban que el río se metiera por este nuevo túnel. ¿Para qué? Para poder secar esto, para que el agua no llegara, porque esto había que taponarlos. Si no se tapona, pues el agua seguirá pasando. Entonces estaba previsto, incluso desde el diseño, construir unos tapones de 22 metros en esta sección importante, que son 14 metros de ancho por 14 metros de alto, y repito, tapones de 22 metros de longitud, unos monstruos de tapones, más los tapones iniciales, más los tapones de salida, para secarlo, pero para poder trabajar no podía haber agua circulando, entonces el agua había que meterla por este otro túnel, secar esta zona y empezar a taponar, qué es lo que se estaba haciendo cuando se presentó la emergencia. Repito, no se construyó la descarga de fondo, pero sí se construyó el tapón de concreto del túnel izquierdo y se había iniciado la construcción del tapón del túnel derecho y estaban los tapones en los portales. Fíjese que son 2 túneles, cada uno con 2 ramales, los tapones en cada uno de estos ramales. Entonces, estos se habían ya construido cuando la emergencia. Entonces, trabajó 6 meses. Llegó desafortunadamente la noche fatídica, 28 de abril del 18, a las 21 horas. Esto pues, es muy conocido por ustedes, muy publicitado, muy a veces hurgando pues ahí, deleitándose muchos en esta tragedia. Pero la verdad, también esto ha dejado muchas enseñanzas. Entonces se taponó, no se sabía por qué. Obviamente estaban en remoción de material vegetal porque había que removerlo de las orillas del vaso del embalse y empezó a subir intempestivamente y muy rápidamente el nivel del embalse. Esto subió pues en una hora subió 10,80, casi 11 metros y en menos de 2 horas, esto pues a un ritmo fatal, subió casi 40 metros. Entonces esto pues inmediatamente dieron la alerta, llamaron pues a los que tenían que llamar y dijeron, por Dios, ¿qué pasó acá? Al otro día pensamos que se había solucionado el tema.
se destaponó naturalmente la GAD, dijimos qué interesante, qué bueno, qué alivio, y siguió circulando agua por este túnel, por la galería. Pero después se comprobó que fue que el agua se metió por una de estas galerías que se había construido inicialmente para los túneles de desvío. El agua se metió, como ven ustedes en estas flechas, y cayó aguas abajo del tapón que se hizo en esta zona. O sea que el agua se metió por acá y siguió pasando, pero pero digamos, a unas velocidades y con unas presiones tales que también fueron destruyendo todos estos túneles por donde pasaba el agua. En abril 30, a los 2 días, pues claro, taponado ya todo, se te volvía a taponar, empezó a aparecer esta famosa chimenea, esta chimenea cerca al portal de entrada de la GAD. Aquí vemos, esto es una cosa inmensa que estaba conectada desde la superficie hasta el túnel. Aquí se ve ya sumergida lo que es el túnel, el portal de entrada, y aquí se ve la chimenea encimita. Esto gravísimo, porque empezó pues a colmatarse rápidamente y taponó la entrada de los túneles de desviación, por supuesto con estos derrumbes que se fueron haciendo, se hizo una chimenea, pero rápidamente también en la fecha de mayo 10 se presentó un destaponamiento de esto que empezó también a fluir agua y luego se taponó. Pero el agua se taponó y el agua seguía subiendo. Pero había un inconveniente gravísimo, que la presa estaba por debajo del nivel del vertedero. Estaba por debajo, y si el embalse llegaba a tocar esa presa, que es en tierra con enrocado, hay un fenómeno que llama overtopping, que es sobrepaso por encima, y la destruye rápidamente. Pero con todos esos millones de metros cúbicos acumulados, el desastre aguas abajo hubiera sido colosal. Esto inimaginable lo que hubiera pasado. Armero hubiera sido pues un porcentaje bajísimo. Entonces la única solución, más que inteligente y más de afán, era que la única solución era pues preservar la vida aguas abajo, que la presa no se destruyera como se ve en estas imágenes. Esto es el famoso sobrepaso del río por la presa o overtopping. Esto había que meter el agua a que pasara por casa de máquinas, echarnos la bendición a ver qué pasaba. Los altos directivos de EPM toman esta decisión, es la decisión sabia, porque era garantizar la estabilidad del proyecto, esa presa que no se destruyera, porque afectaría miles y miles de habitantes, más el daño ecológico enorme. Entonces, el 10 de mayo a las 19 horas empieza a pasar agua por 4 captaciones, por la número 1 y la número 2, y por la 8 y la 7. Habían otras que tenían restricciones, pero no quería, pues, digamos, comprometer. Entonces empezó a pasar el agua por casa de máquinas, pero con toda esta columna de agua, que podían ser 180 metros de cabeza, o sea, 180 toneladas por metro cuadrado en un momento dado, que estaba cerca de 170, esto empieza a presurizarse y empieza a pasar agua. ¿Y qué pasa con este fenómeno? Miren ustedes el esquema, cómo se va inundando estas cavernas, empiezan a llenarse de agua y empiezan pues a buscar salida. Esto se empieza como una olla pitadora a buscar salida, y cualquier hendidura, cualquier fallita menor que se presente, cualquier falla menor o hendiduras o que se presenta en la roca, pues por ahí empieza a meterse el agua, pero sigue la presión altísima. ¿Qué pasó con esa acumulación? Pues bueno, antes de esa se seguía acumulando esa energía. Recuerden también un tema de mucha tragedia que afortunadamente, pues digamos, por lo menos hubo daños, no tantos, y muertos 0, que fue el destaponamiento natural del túnel de desviación derecho, que llegó a incrementarse a 6.000 metros cúbicos por segundo, que ocasionó pues graves daños en Puerto Valdivia, que destruyó este puente. O sea que por acá, por esta zona, nunca habían transitado el río Cauca, nunca había transitado esos 6.000 metros cúbicos por segundo. Este puente, pues no sé cuántos años tendrá, 30 o 40 años, no se puede tener más. Esto pues son imágenes muy conocidas por ustedes también. Tengo un poco ya para terminar. Esta es esa presurización del río, de la presurización de la casa de máquinas,
pues ¿qué hizo? Afectó y tenía que liberar esa energía. César, claro, vea, yo, este huevo no. ¡Ey! ¡Oiga! ¡Venite para acá! ¡Oye! ¡Vení! ¡Viene otra! Está bien energizado eso. ¡Vamos! Aquí con esto se pensó que el desastre había llegado y, repito, fue por la presurización de esa casa de máquinas que tenía que liberar esa energía. Causó gravísimos daños en los túneles y demás, pero pues el proyecto está ahí. Hay deslizamientos que esto, digamos, lo traigo aquí porque es lo que se llama la zona de Romerito, lo que llaman pues el daño más visible, que se fue deteriorando todo este macizo, pero ya también estable. Esto causó, pues, digamos, muchas reclamaciones y demás. La presa empezó a crecer, voy a pasar rápidamente, ustedes conocen esto. Llegó primero la cota 410, que a todos recuerden nos pusieron en modo 410, no se podía jugar chance con que terminara esos números, ahí va la presa. Después a junio 23 al mes, subió a una cota más importante, 415 ya de seguridad. Ya estamos por encima del vertedero y finalmente se llegó a la 418. Recuerden que la cota más alta de la presa es la 435, pero ya el proyecto estaba garantizado. Pero como este realce se hizo muy rápidamente, había que asegurar que cuando el embalse llegue a este nivel, pues no pase agua, porque pues no fue construido con los mejores parámetros técnicos. Entonces se construyó una pantalla impermeable bien interesante desde el punto de vista técnico, que evita que el agua pase de donde se acumula el embalse al otro. Esta pantalla está construida a todo lo largo de la presa. Ya cómo está la presa actualmente, vea la hermosura, ya vemos la presa totalmente terminada, vistas nocturnas, ya hay circulación sin problema. Este es el espaldón aguas arriba, o sea, del embalse, el espaldón aguas abajo. Falta la prueba de fuego todavía, porque aquí el embalse está en la cota 407, y todavía le falta llegar pues a la máxima cota, que es la 420, que es más o menos lo que muestro en el cursor, y la 435, que es donde está el realce. Esa prueba de fuego todavía falta. ¿Cómo está el vertedero? 4 compuertas que controlan el paso de agua, hay 2 canales, uno controlado por una compuerta radial, uno más grande controlado por 3 compuertas. Cuando el caudal es menor, se pasa solo por el izquierdo y se hacen reparaciones en el piso del derecho, o al revés, cuando el caudal es muy bajo o el que sea, si es bajo pasa por el izquierdo, si es alto pasa por este, y se aprovecha para hacer reparaciones. Este es el chorro, pues que es magnífico, pero el proyecto no se diseñó para que pasara el chorro, al contrario, es energía perdida. Los generadores, cuando ven que vierte agua, se rascan la cabeza porque están botando energía. Seguimos rápidamente para alcanzar esto. La estabilización de ese macizo ya está totalmente, ya está estable, ya pasó el susto. Hubo una comisión que vino recientemente por allá, pues recién la tragedia, que decía que todo esto iba a caer, que toda esta tajada que ven aquí iba a caer sobre el embalse y por supuesto iba a causar los daños graves. Ellos muy prematuramente hicieron pues eso fue una aseveración que causó mucho ruido, sin mucho sustento técnico, solamente lucubrando, que le hizo mucho daño en su momento al proyecto. Pero ya esta zona está estable y se monitorea permanentemente. Esto es de alta tecnología el monitoreo, no solo este macizo, que todavía, pues digamos, se ven deslizamientos grandes ya estables, y este pues que ya está controlado, donde se monitorea en tiempo real lo que pasa no solo en las horas exteriores, sino en las interiores. Metámonos al complejo subterráneo ya para ir cerrando la presentación. Esto fue un colapso grande a raíz del paso de agua por los pozos de presión 1 y 2, que causó esta erosión grande de 70.000 metros cúbicos que unió estos dos pozos. Cada pozo mide 6,70 metros, y esto fue la primera imagen que se tomó con rayos láser desde abajo hacia arriba. Aquí se ven los pozos, entonces se ve como un par de lentecitos, un par de ojitos,
y cada uno tiene 6,70. Hay una separación de casi 16 metros entre los dos. Y cómo se ve este agujero, que es lo que representa este esquema. Pero pues obviamente había que rellenarlo. Esto ya es una foto tomada desde la parte alta, donde se ve el pozo de presión 2, el pozo de presión 1, y este hueco había que llenarlo de concreto. Pero y esto es otra de las grandezas de la ingeniería, esta innovación, un trabajo supremamente hecho al detalle, con alta confianza, con unas mallas que hacían de formaleta para ir rellenando estos pozos de concreto, 70.000 metros, trabajo ya terminado. Aquí se ve, pues, digamos, esto es el fondo de esos pozos, ya se rellenó. Posteriormente, dentro de esos pozos se van a blindar, se van a instalar tubería metálica reforzada e inyectada a los lados, pues, para que volver a recuperar eso, y pues es un trabajo que todavía está pendiente de ejecutarse. Pero hay otro daño que todavía no se sabe qué pasó. Este rojito es el que se conoce, que ya se subsanó, que es el daño en los pozos 1 y 2. Pero este que está en verde, todavía veremos que está afectando los pozos de 5 a 8. Ese todavía no se sabe qué pasó. Y aquí esto que es proyectado, simplemente esto, donde salió esta chimenea al exterior en lo que llama la falla Romerito, o en la zona Romerito, es lo que se teme, aquí se ve, si ustedes alcanzan a ver, es lo que se teme que esté afectando. Pero todavía esta zona tiene una incógnita grande de cómo están las conducciones, especialmente los pozos de presión. No se sabe. Sí se conoce ya que el estado de la zona sur de la caverna de Casa de Máquinas y de Almenara están en buen estado. Eso sí se sabe. Ya, pues, digamos, hubo unos derrumbes que destruyó esa salida de agua intempestiva cuando se presurizó, y esto también ya está muy organizado. Estos fueron los derrumbes que se presentaron. Aquí se ve en esta foto que estoy señalando con el cursor, toda la solera, que es el piso en concreto, la levantó esa presión de agua que salió, que vimos en el video, todo lo levantó, ya se limpió, ya se reparó una caverna grande que se hizo en esta zona de intersección ya para llegar a la Casa de Máquinas, ya se reparó, ya está bien. Este era el estado como estaba la Casa de Máquinas antes del paso de agua, unidades 1, 2, 3 y 4, donde ya estaban a punto de terminar, ya prácticamente estaba la 4, la 3 y la 3 y la 2, la 1 ya estaba muy, muy adelante, y sí estaba en los primeros concretos la zona aguas abajo. Esto era como estaba la Casa de Máquinas del paso de agua, las unidades 1, 2, 3 y 4, y las unidades 8, 7, 6 y 5. O sea, de allá para acá contaba 5, 6 y 7. Aquí se ve que apenas están levantando concretos, y aquí ya se tenía, pues, los equipos muy adelante. Este fue un daño grandísimo que se presentó, que hizo temer lo peor. Un hueco grande que se hizo entre la Almenara número 1, que es la norte, y la Casa de Máquinas. Esto, pues, también ya se reparó. Aquí se ve daños de la Casa de Máquinas después del paso de agua, cómo estaba y cómo quedó, con destrucción total. Con destrucción total, daños gravísimos. Esto, pues, gravísimo, todo lo que quedó en el interior de Casa de Máquinas, los puentegrúas en el suelo, el rodete del cable, el tambor del cable en el suelo. Esto, pues, un desastre, todos estos concretos reventados. Y se empezó ya la recuperación. Hubo que rellenarlo con material para subir a la bóveda y poder pernar, poder reforzar. Ya se está sacando la tierra nuevamente, se están sacando, esto quedó todo es chatarra, todo lo que quedó es chatarra, inservible absolutamente. Todo quedó. Aquí se ven más faenas de recuperación, Esto, pues, digamos, ustedes lo han visto mucho por periódicos. Ya se ve más limpia la Casa de Máquinas, la zona norte. Esto todavía falta por desmontar. Esto no es montaje nuevo. Aquí se ve el rodete, el estator, el rotor ya salió. Se ve zonas ya más limpias. Ya se ha ido recuperando. Ya sacaron uno de los rotores de la unidad 4, el de la unidad 4 y el estator de la unidad 3. O sea que ahí se va. Ya se ve esto más limpio, ahí van sacando equipos, todo es chatarra, y digamos va quedando, pues, digamos, esto más pulido. Esta foto interesante. Ven ustedes ya esta imagen, por ejemplo, ya se ve muy limpio, ya se ven los recintos, ya empezaron nuevos concretos, apostándole, pues, que para el final del 22. Pero este daño en la Almenara Norte, que se hizo pensar en lo peor,
que es este daño grande que se ve en el esquema, si ustedes me dan 10 minuticos terminamos, que se ve en el esquema. Miren ustedes cómo estaba antes del paso de agua. Esto es el pórtico, que es toda una estructura, una pasarela, donde estaban las compuertas que dan paso de agua de las unidades de generación a la almenara. Las compuertas estaban izadas, estaban en la parte alta. Esto baja, recuerde que esto tiene 50 metros de altura y esto conectaba, pues digamos, aquí estaba el nivel de piso de operación de estas compuertas. Se ven los servomotores acá. Así quedó. Solo quedó parado. Allá se ve en la unidad 4, se ve escasamente el servomotor con un poquito de esta estructura, porque todo este hueco que se hizo derrumbó, destruyó, arrancó y sepultó toda esta estructura con sus compuertas y demás. O sea, la energía medida en megatones de esa presurización, de ese paso de agua, es incalculable. Por eso se dice que quedó parada la estructura, quedó parada la casa de máquina, la bóveda quedó. Si la bóveda no hubiera quedado, digamos, en buen estado, no estaríamos ni echando este cuento siquiera. Aquí se ven las reparaciones, rápido para mirar. Eso es lo que, vean ustedes la complejidad, estamos hablando de la grandeza de la ingeniería, unos tensores desde una galería existente para reforzar toda esta parte, que no se relajara. Este es el hueco, ya digamos, recuperado, por lo menos estabilizado, y ya relleno también de concreto. Daños en la caverna de transformadores se presentaron, todos los transformadores inservibles, la galería de barras es donde salen las barras de energía de los generadores a los transformadores, muchos daños. La recuperación de la caverna de transformadores fue la que menos sufrió, sus equipos en 100%, ya se ven las estructuras de concreto nuevamente paradas, desmantelando los transformadores, todo esto es chatarra, todo sale pues para los ramales y condiciones superiores por donde ingresa el agua también están en recuperación de concretos. Aquí se ve pues los trabajos que se están haciendo. Una cosa bien interesante todavía, y un trabajo que todavía el riesgo está, porque el túnel derecho no se ha taponado, todavía está digamos taponado por sedimentos, pero no por estructuras que den confiabilidad por todo el tiempo. Entonces está haciendo unos tapones definitivos, pero para poder hacer que se llegará en concreto, que se llegará por una galería, se está haciendo desde la descarga intermedia una serie de perforaciones que son micropilotes, 128 micropilotes que hacen una malla, y por estas perforaciones de mayor diámetro se van a introducir unas esferas de nylon para llenar este recinto, que es sedimento, quedan atrapados acá, se empiezan a trabar, luego ya se echa lechadas de cemento de manera que no pase de agua, pero como esto se presuriza para evitar que el agua siga haciendo daño en esta zona, se construyen tres perforaciones de buen diámetro a manera de bypass para que el agua salga por acá, obviamente controlado con con mecanismos de cierre, válvulas. El agua que se presurice sale por acá. Cuando esto se garantiza total estanqueidad, se entra por una galería y se tapona. Trabajo que está por hacerse, un trabajo de altísima ingeniería. Otro trabajo que ya se hizo y ya culminó es precisamente el cierre de las compuertas de la galería auxiliar de desvío. Ya la primera, a la izquierda, se cerró el 29 de mayo del 18 y la derecha en diciembre del 19. Y ya se pudo hacer los tapones de concreto, o sea que ese riesgo ya quedó chuleado. La descarga intermedia, hay una zona de él que se sigue recuperando, pero ante todo se está trabajando. Aquí se ve la cantidad de equipos que son los que están haciendo las perforaciones para llegar al túnel de desviación derecho y hacer, pues, digamos, los trabajos de micropelotes, luego introducir las válvulas, las esferas de nylon y los bypass de salida de agua. Sí, la descarga intermedia ya no va a operar para su fin, o sea, para controlar el caudal ecológico. Es otro tema que está por resolverse, que antes de que empiece generación tiene que resolverse ese tema, porque la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencia Ambiental, exige que siempre esté pasando 550 metros cúbicos por segundo.
que se espera que muchos sean por las unidades de generación, pero mientras tanto habría que construir una serie de pozos que lleguen a la descarga intermedia de las conducciones superiores para garantizar y completar ese caudal ecológico, otro tema todavía por resolverse. Los túneles de descarga del agua turbinada ya quedaron también recuperados, incluso se está utilizando como proyectos de acción. Ya para terminar, el programa de recuperación, ¿cómo está? ¿Cuál es la apuesta de EPM? Dice, recuperar la zona norte, o sea, las primeras 4 unidades, independiente que sea la 4, 3, 2 y 1, a lo mejor no es ese orden, pero que sea a final del 22. A final del 2022 se espera que ya esté terminada la primera etapa y con todos los arreglos. La segunda etapa, que todavía hay muchas, digamos, no tanto dudas, sino desconocimiento de cómo están las conducciones y sobre todo los pozos de presión de la 5 a la 8, pero espera que en esta época ya esté definido y solucionado el problema como resolvieron las unidades o las conducciones 1 y 2. Entonces aquí la apuesta es para final, aquí dice septiembre, realmente es final del 2024. En 2024 tendríamos ya, Dios mediante, en plena operación la central. ¿Por qué? Pero ¿por qué es importante este proyecto? Los beneficios para la región son indudables. Los índices de necesidades básicas insatisfechas son altísimas y eso lo cubre el proyecto de desarrollo municipal, que hay transferencias de ley, impuestos, el plan de inversión forzoso, apoyo a la gestión de los municipios locales, articulación con las distintas dependencias del Estado, los esquemas de ordenamiento territorial, el tema de empleo. Empleo seguirá siendo ahora en la construcción, pero luego en la operación se va a requerir personal, o sea, la dinamización económica, ahí está. El tema de conectividad, es inversión infraestructura vial, eso no puede dejarse abandonado. Hay que restablecer la red vial intervenida, especialmente la vía de salida a Puerto Valdivia, un transporte muy multinodal que si no va a ser comercial, pero sí se va a aprovechar mucho el embalse desde Santa Fe de Antioquia hasta el sitio del proyecto, integración económica regional, canales de comercialización de productos, desarrollo de potencial turístico de la región, eso es indudable, potenciar nuevas fuentes de empleo, dinamiza el mercado inmobiliario, claro, todo se valoriza, y el tema de seguridad, pues habrá mayor presencia de fuerza pública. Las imposiciones de ley, los impuestos y gravámenes de ley 56, del uso de agua, de la industria y comercio, pero especialmente estas que son las transferencias del sector eléctrico, que es el 6%, 3% para la cuenca hidrográfica, para todos los municipios, repartido el 1.5 a los 153 municipios de toda la cuenca, y el otro 1.5 para los 8 municipios que caen el embalse. Esto, el presupuesto, por ejemplo, de Sabana Larga, que es el que más tributa, va a ser increíble, soñado, y ningún municipio de esto no puede perder que este presupuesto que les va a llegar se pierda, pero esto si el proyecto opera, si no opera no hay plata, y para las corporaciones autónomas, para todas las corporaciones de 3%, por ventas de energía, bajo unos esquemas que definen. Y para el beneficio del país, indudable, le permite a Colombia ampliar la matriz energética, aumento de la energía hidroeléctrica, menor dependencia de las termoeléctricas, mejora la confiabilidad del sistema a mediano y largo plazo, asegura energía para cubrir la demanda en condiciones extremas, regula el precio de energía en el mercado mayorista, elimina el riesgo de racionamiento, le genera al país sostenibilidad, posiciona el proyecto en el ámbito internacional, ¿sí? Y para los socios, la remuneración mensual no se puede perder esa platica por ventas de energía. Recuerde que la gobernación espera una remuneración importante que tendrán que resolver los socios ahora con estos sobrecostos. Para el departamento de Antioquia, sus ingresos alternativos. Y para EPM, que tiene que recuperar las inversiones y controlar el proyecto más importante del país. O sea que fíjense que esto, por donde lo mire, es importante. Por eso rematamos diciendo que la única manera de garantizar la estabilidad del proyecto, proteger a las comunidades y preservar el medio ambiente es terminar de construirlo, operarlo y mantenerlo. Esa presa no puede quedar a la deriva. Tiene que haber alguien que le haga mantenimiento. Esas grandes cavernas no se pueden dejar ahí solas. Tiene que haber alguien que le haga mantenimiento. Pero el que le haga mantenimiento tiene que operarlo para que haya unos ingresos. Eso no puede dejarse al garete. No puede dejarse al garete. Hidroituango, naturalmente, buena energía. Muchas gracias por su atención y no se le olviden, la prevención es responsabilidad de todos. Máscara y lavado de manos. Abro audio. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias.
Me Ya le voy a... me pasé un cuartico de hora, pero yo creo que valió la pena. No, señor, tranquilo, no se preocupe. Ya Clara tiene el micrófono abierto, entonces cuando quieras, Clara, para iniciar las preguntas y respuestas. Oscar, pues le cuento que así como usted me lo dijo, lo veo que fue completamente válido. Llegamos a estar 54 personas en la sala y usted expuso 1 hora y media y en este momento somos 53 personas, o sea, solo se salió una. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvo su charla demasiado interesante y que logró que todos estuvieran todo el tiempo como usted me lo había dicho. Muchísimas gracias. No tanto es el expositor, yo pues ahí no tanto, sino es el proyecto. Es que hablar del proyecto es una maravilla, eso encarreta. Sí. No es que me encarreto, yo es que me encarreto directamente. Y se le nota la pasión la pasión que tiene para llevar adelante esta exposición. Aquí tengo unas inquietudes que, si bien es cierto, son muy técnicas, pues igual queremos compartírselas con ustedes. Dice Herbert Botero: las compuertas instaladas en el túnel de descarga de fondo y las instaladas en la galería auxiliar de desviación GAD serán capaces de abrir y cerrar con la presión generada por la columna de agua de 400 metros de altura, ya que no se tendrá el alivio de presión que daba el túnel de descarga intermedia. No, eso, digamos, si bien esas compuertas se cerraron y forzadamente se cerraron y quedaron maltrechas, quedaron cerradas, pero ante todo era cerrarlas para impedir el paso de agua, porque aguas abajo se construyó un tapón de concreto que impide que el agua pase, ¿sí? Si va a estar expuesto a la presión del embalse, como lo dice, él lo dice claramente, a esa columna de agua. Los primeros, digamos, esos 700 metros que están entre el portal de entrada, que eso está lleno de sedimentos, el portal de entrada de la GAD y la zona de compuertas, que eso, pues, digamos, si había un taponamiento natural, pero no podía dejarse eso solamente con unas compuertas que repito, quedaron maltrechas, y quedaron maltrechas cuando se produjo esa caída intempestiva, esa chimenea que se hizo, se formó un golpe de ariete de tal magnitud que cogió ese par de compuertas que cada una pesa 300 toneladas y la elevó como un juguete y las destruyó. Entonces, eso está asegurado con los tapones de concreto. Y la descarga de fondo, todo eso, con puertas y todos los mecanismos, quedaron totalmente embebidos en concreto. Ok, muchas gracias por la respuesta. ¿Se terminará de construir este túnel de descarga intermedia sabiendo que su boca de captación se encuentra en este momento a 390 metros por debajo del nivel del río? Ya no, la descarga intermedia ya no puede ser habilitada para su fin, o sea, hacer la descarga de fondo cuando no estuviera colmatado, por supuesto, pero cuando no se pudiera generar. ¿Cómo opera esa descarga de fondo? Es para controlar el caudal ecológico. Cuando por alguna razón no se están generando, no están pasando por las turbinas 550 metros cúbicos, en automático se abre las compuertas de la descarga intermedia para que transite y cumplan con el caudal ecológico. Pero eso, como lo dice claramente el de la pregunta, eso está taponado, incluso había un tapón de concreto, pero más que el tapón de concreto, todos los sedimentos que están contra el portal. Eso está imposible ya por su profundidad, imposible de recuperar. Entonces lo que se va a hacer es que de esa descarga intermedia se volvió una obra importantísima, porque desde allí se está haciendo el taponamiento de la descarga, del túnel de desviación derecho. Se hizo trabajos para la GAD y se va a conectar a futuro unos pozos desde las conducciones superiores hasta la descarga intermedia para que continúe funcionando como descarga intermedia, pero no desde el embalse propiamente, sino desde las conducciones, obviamente cuando están sumergidas, ¿sí? Y las compuertas que están instaladas en la descarga intermedia operan sin ningún problema, que son un par de compuertas radiales. O sea que quien hace la pregunta tiene toda la razón, no se puede recuperar como tal, y digamos como estaba diseñado la descarga intermedia.
Ok, si las compuertas de descarga de fondo y de la GAD no son capaces de abrir o se bloquean o dañan, ¿cómo en un futuro, cuando la represa termine su vida útil, será desmantelada? No, eso quedará condenado y así estaba previsto desde un comienzo. Desde un comienzo, desde el diseño original, incluso con los túneles de desviación originales, supóngase que no se hubiera construido la descarga, la GAD. Aquellos también quedaban embebidos en concreto en esos famosos tapones, ¿sí? Y la descarga de fondo también quedaba embebida, eso quedaba condenado, y los túneles de desviación en sus portales quedaban también con tapones de concreto. O sea que así estaba previsto condenarlos por toda la vida, porque es que este no es un proyecto que se pueda dejar con descarga de fondos sedimentos por su altura, porque si no habría que construir unas estructuras más grandes que la casa de máquinas. Entonces, esto por eso se deja, y expliqué, un embalse muerto para que durante toda la vida útil del proyecto se colmate y no afecte como tal la generación. Gracias, Oscar. Le doy paso a Carol para que también nos comparta algunas preguntas que han dejado nuestros asistentes. Antes les quiero aclarar que a todas las personas que nos han dicho que quieren tener la charla, con muchísimo gusto mañana se las estaremos haciendo llegar. Solo nos dejan su correo electrónico y mañana cuenten con que la podrán tener. Carol, entonces sigamos con las preguntas, por favor. Claro que sí. Aparte de muy buenos mensajes que tenemos en el chat, invito al ingeniero para que miren en Zoom el chat y los buenos comentarios sobre la charla. Tenemos una pregunta de José Horacio Correa. Oscar, felicitaciones, muy buena presentación. ¿Cómo abro? Perdón, Carol, me dijiste que me abriera... En la parte de abajo hay unas herramientas. No, se me cerró. No, usted está todavía, porque lo estamos viendo. Oh, sí, pero yo estoy viendo el recuadro negro. Bueno, en la parte de abajo hay unas herramientas y hay una que dice chatear. Bueno, algo pasó, pero no me abre. Y si toco aquí algo... Lo que tiene que hacer es volver al Zoom. Sálgase de la presentación y vuelve al Zoom. Me salgo de la presentación. Y ya en el Zoom encuentra... Sí, sálgase de la presentación y vuelve al Zoom. Vuelvo al Zoom. Ajá. Correcto. ¿Sí? Aquí estoy. Y abajo, en la parte de abajo de la pantalla, encuentra la opción del chat. Aquí está, pues, digamos, conéctate con nosotros. Dice, ¿Cuál dice? Yo creo que me toca volver nuevamente a ingresar. No, tranquilo, no tiene que volverse a salir. Si estás viendo el cursor. No, señor. Nosotros ya no es que ya no estamos viendo su pantalla, lo estamos viendo a usted. Al señor Rodrigo Betancourt, en un momento le damos la palabra, por favor. Bueno, no. Pero vamos a leer 3 preguntas que tenemos en el chat y ya le damos la porque no me aparece la opción de chatear aquí. Bueno, señor. Perfecto, tranquilo. Pero si, si me las hacen llegar... bueno, aquí encontré un icono, yo creo que es de chatear, pero sí, tal vez es este. Hola, soy el asistente virtual. ¿Será ese? No, señor. Pero tranquilo que si quiere, vamos evacuando las preguntas y si queda alguna por responder, yo tomo nota de esas preguntas y se las paso a usted para que las resuelva. Y ahí en la presentación también está el correo mío, que con mucho gusto pueden, digamos, ahí dudas que tengan y que sea capaz yo de resolverlas, por supuesto, con mucho gusto. Recuerden que yo ya no pertenezco a la sociedad, o sea que lo que yo hago ahora es compartir conocimiento y experiencia. Solamente, pero no sé las últimas, en la actualidad, pues, digamos, de la sociedad. Perfecto. Bueno, entonces va a ser la pregunta de José Horacio Correa. Oscar, felicitaciones, muy buena presentación. ¿Qué crees que sucederá con las reclamaciones del actual alcalde de Medellín para los contratistas? ¿Habrá reconsiderado los términos? Esa es de las preguntas que como dicen, no sabio no responde. Yo tengo mi punto de vista, pero es muy personal y me abstengo privadamente. Podríamos hablar un poco del tema, pero me abstengo ahora de emitir algún concepto.
Perfecto, entonces Pero continúo sí, con la siguiente pregunta. quiero decir por qué. Digamos, hay unas condiciones contractuales entre la Sociedad Hidroituango y EPM contratista, ¿sí? Saben ustedes que esto se ha generado unos sobrecostos importantes. Yo estoy en pantalla. Sí, señor. Hay unos sobrecostos importantes que están, pues, digamos, que pasaron pues, que se van a duplicar. El modelo financiero del proyecto de la sociedad estaba para recibir unos ingresos periódicos, pero siempre y cuando se conservara un presupuesto inicial. Si el presupuesto se vuela y todo queda con cargo a digamos, a la sociedad, o se carga el proyecto, se pierde, digamos, la razón de ser de la sociedad porque ya no hay ingresos. Habría que hacer otro modelo financiero, incluso el proyecto no volvería a la sociedad. Por eso es importante aclarar primero entre la sociedad y EPM contratista cómo mover ese modelo, cómo hacer la negociación, y luego el alcalde replicaría contra los contratistas. Yo creo que primero, pero es una opinión personal, tuvo que haber agotado la primera instancia Hidroituango, que es el deber ser de la sociedad, hacer valer esas condiciones contractuales, que empezó, pues, digamos, con un proceso jurídico, no sé en qué paró, ni idea, no me volví a enterar, pero ahí está. Pero la verdad es que hay unos sobrecostos muy importantes que alguien tendrá que cargar con ellos. Perfecto. Ingeniero, aquí hay un comentario de Juan Carlos Giraldo. Dice, ¿por qué se retiró el ingeniero Oscar del proyecto? Hidroituango lo necesita. Juan Carlos Giraldo nos acompaña desde Japón, que está en este momento en la charla. Muchas gracias por el comentario. Jorge Gutiérrez pregunta, ¿hubo cambios en los subcontratistas después del evento? No, siguen los mismos contratistas, sigue el mismo consorcio CCCI como contratista principal de obras principales, y a mi manera de ver debe seguir porque es el que tiene toda la logística, la infraestructura. Obviamente tienen que negociar unos precios, pues, de recuperación, eso se ha estado haciendo, pero a mi manera de ver, cambiar de contratista sería muy dramático para el proyecto, sería muy complicado. Hay que llegar a un buen acuerdo con ellos. Y pues si hay reclamaciones, como toda reclamación, irlas llevando y con argumentos válidos, pues se zanjarán, ¿no? Pero los contratistas, si han cambiado ya, son proveedores de equipos y han cambiado algunos, ¿sí? Ese sí. Ingeniero, pregunta a Santiago Bernal, ¿el concreto del vertedero está diseñado para trabajar permanentemente 24 horas por 4 años? ¿Puede ocurrir algún daño o cómo lo superarían si ocurre algún daño? Los concretos como tal, o sea, la estructura, todo el vertedero, todo su canal, está construido con concretos de las más altísimas resistencias. Y obviamente, pues se van cavitando, se van dañando, aunque tiene unos aireadores que evitan la cavitación en el concreto, o sea, el levantamiento, pues, digamos, o el descascaramiento, para que me entiendan. Pero por supuesto el vertedero no estaba diseñado para que funcionara 24 horas y durante tanto tiempo. En la medida que va pasando se va deteriorando. Pero les explicaba cuando les mostré lo del vertedero, que son 2 canales. Entonces, cuando hay pocas aguas, pasa por el izquierdo y se aprovecha para reparar, hacer reparaciones en las losas, que son las que se afectan, las losas del canal. Y cuando hay agua importante a pasar, entonces se cierra ese canal derecho y se repara el canal izquierdo. Y así se va a hacer toda la vida. Lo que sí no se sabe es qué va a pasar o qué está pasando con el cuenco amortiguador, que ese sí está siendo muy impactado, muy afectado por el impacto, digamos, por decir, de esos 2.400 megavatios que están cayendo permanentemente sobre él. A mí personalmente me da un poco de temor que el deterioro de esa roca, de ese macizo donde está enclavado el cuenco, haya sufrido daños graves, que a lo mejor, pues cuando esté dejando de pasar agua, pues dé lugar a las reparaciones, que ustedes saben que la ingeniería, pues digamos, todo lo puede, pues entre comillas, pero se podría hacer, sí. Pero el canal como tal, el concreto, es de altísima resistencia y se ha comportado muy bien. Ingeniero, pregunta de Jorge Gutiérrez, un poco álgida, creo yo. ¿Quién tiene la responsabilidad del diseño hoy?
Bueno, en esto hay un diseñador inicial que es Integral. Integral es el papá del proyecto como consultor y llegó hasta el diseño de detalle. Luego pasó ya digamos, al rol de consultor del proyecto, de asesor del proyecto durante la construcción, porque si hay un cambio en el diseño, pues es como diseñador que tiene que avalarla. Entonces el diseño sigue siendo pues el que estaba hecho por Integral con la interventoría de PM y como contratante la sociedad Hidroituango. Digamos, ahí estarían los tres actores principales: contratante la sociedad Hidroituango, contratista Integral y EPM como interventor. Luego ya en los diseños que se modificaron, pues yo me imagino que cuentan con el aval de Integral, especialmente porque Integral diseñó también la GAD, muy de la mano de los asesores del BOAR internacionales. Pero digamos, como por hablar de diseño general del proyecto, esos serían los tres actores fundamentales: la sociedad como contratante, Integral como contratista y EPM como interventor. Gracias, Oscar. Tengo dos preguntas. La primera, ¿la red eléctrica de conexión para distribuir la energía a todo el país ya está terminada? Ya prácticamente está lista, sí. Incluso tenía que estar lista, pues si el proyecto hubiera entrado como tenía previsto en el 19. De allí salen fundamentalmente, salen cuatro líneas: dos al norte, a Cerro Matoso, sale otra que conecta a Porce 3 y luego a Sogamoso, y otra que sale a Primavera y Ancón Medellín. Estas son líneas de 500.000 o de 500 kilovoltios. La central, aprovecho para decir, no tiene subestación de transformación, solo de conexión. Es una subestación encapsulada, solo de conexión, y ahí está la conexión misma con Intercolombia, que es quien es el transportador. Ya prácticamente todas esas líneas están construidas, aunque pues esas se requerían cuando estuviera full o cuando esté full el proyecto. Pero digamos, esos son los ramales grandes que salen. A 500, repito, dos a Cerro Matoso, una a Porce 3 a la subestación y otra a Sogamoso a la de 500. Toda subestación 500. Esa red se complementa también con la construcción de nuevas subestaciones, por supuesto. Y de Primavera, Ancón Sur, EPM, es a 230. Esa ya se rebaja de 500 a 230. ¿Quién cuida en este momento el proyecto del vandalismo y de la delincuencia? No, sigue allá. El proyecto como tal está en construcción, digamos. Existe fuerza pública, existe batallones de alta montaña allí, con toda la seguridad, digamos, que tiene la seguridad privada del proyecto. Tanto contratista como EPM tienen seguridad. O sea que en eso hay tranquilidad, sí, en los viajes pues no ha habido noticias de asaltos o ataques de actores malintencionados, de actos malintencionados. Todo, afortunadamente, hasta ahora no ha habido complicaciones por ese lado. Aquí tenemos un mensaje de... Por lo menos que yo sepa, de marzo aquí, ¿no? Ok. Aquí tenemos un mensaje de Juan Gonzalo Castrillón y le vamos a abrir el micrófono a Rodrigo Betancourt. Adelante. Entonces, para que Rodrigo esté preparado. El mensaje de Juan Gonzalo, que es uno de nuestros miembros de la Junta Directiva, dice: muchas gracias por la charla, un tema muy polémico, muy bien tratado sobre el tema técnico. Gracias a San Ignacio por la charla. Y voy a darle entonces apertura de micrófono a Rodrigo Betancourt. Creo que ya Rodrigo salió, qué lástima. Bueno. Tenía una pregunta porque levantó la mano, pero bueno, y tenemos una pregunta clara en el interno, ¿cierto? Sí, ¿se podrá utilizar la presa para actividades de recreo como Guatapé? Inevitablemente el embalse va a ser utilizado turísticamente, sí. No
no con la dimensión de Guatapé, porque son embalses muy distintos. Digamos, Guatapé es un lago y como es de regulación multianual, eso quiere decir que el embalse permanece muy lleno de agua, ¿sí? Van ustedes que más o menos permanece con una cantidad constante, un nivel constante. Y las plataformas o los embarcaderos que existen, pues sí son, son basculantes, pero son muy cortos para llegar pues a pequeñas lanchas o pequeños botes y caminar. O sea, son muy distintos el embalse de Ituango, Guatapé. Ah, no, Ituango. que es un río ancho y léntico, o sea, va a ser más lento, pero muy ancho, pero con una fluctuación de embalse de 30 metros. O sea que ahí va a estar la regulación y moviéndose entre esos niveles. Por tanto, garantizar que esté en un nivel constante para que haya, por ejemplo, transporte multimodal y que los embarcaderos puedan, digamos, transportarse en grandes ferries es muy difícil. Lo que sí es inevitable son las lanchas y quienes se van a sentar en las zonas de que no hay riesgo de las laderas y pues eso va a ser inevitable. Va a ser inevitable. Por supuesto, EPM también tiene ya unos estudios muy importantes de control que tiene que ponerle mano desde un comienzo, desde que inicie la operación, ¿sí? Para que no se desborde ese tema. Interesantísimo. Felicitaciones a Oscar, nos dice Gonzalo Echeverry Palacio. Excelente presentación. Debo retirarme, pero quiero dejar esta pregunta. ¿Cuál sería el impacto en el evento de que los constructores no continúen? Para mí sería pues otra pausa más larga del proyecto mientras EPM saca licitación pública internacional la terminación del proyecto. Y ustedes saben que ya todo nos ha pasado aún en los apartamentos, en las casas, hacer remiendo es lo más complicado del mundo, ¿sí? Entonces, mientras se cancela el contrato, se liquida, se desmoviliza se hace proceso de contratación con uno nuevo y llega, lo veo pues muy complicado para el proyecto, eso lo dilataría mucho más. Ok, en este momento no tenemos más comentarios en el chat, hay muchísimos, le digo que nos han llovido los agradecimientos y las felicitaciones para usted. De todas maneras, también a usted, yo mañana le mando la charla y usted la puede tomar cuando quiera y también puede ver todos los comentarios, los que nos decía ahora que no podía ver. Mientras tanto, entonces queremos comentarles a nuestros asistentes. En este momento hemos hoy iniciado nuestra primera feria virtual de la reactivación ignaciana. Queremos invitarlos a que asistan a nuestra feria virtual, a que nos acompañen. En este momento tenemos 108 comercios disponibles para atender las visitas de ustedes. Tenemos comercios de gastronomía, de artesanías, de servicios y asesorías, consultoría, bastantes de proyectos de vivienda. Así que tenemos una oferta bien importante que queremos compartirla con ustedes. Los invitamos a que nos visiten. Y también queremos invitarles a nuestro próximo encuentro. Ya es habitual que nos reunamos en estas charlas los miércoles y los jueves. Y nuestro próximo evento, nuestro próximo encuentro está programado para el próximo lunes a las 4:30 de la tarde. Vamos a tener la oportunidad de conocer la experiencia de la empresa Soya, cómo se ha ido transformando sosteniblemente y cómo se ha convertido en un ejemplo de capitalismo consciente. Estará a cargo de su gerente general, el ignaciano Mauricio Campillo, muy reconocido en el sector empresarial, un gran líder de nuestra ciudad y del país, y él nos ha acompañado ya en una primera charla. Queremos entonces que ustedes también nos acompañen a esta próxima charla. Oscar, los agradecimientos sinceros, pero antes quiero compartirle la última pregunta que nos la deja Gabriel Pérez. Sí, claro. La vía de Puerto Valdivia al proyecto está prevista para que continúe hasta Santa Fe de Antioquia. No, esa vía que era un sueño también, conectar Santa Fe, Antioquia, Puerto Valdivia, pues está muy desechada. Incluso pensaba que una parte la iba a suplir el embalse, pero navegación, digamos,
de carga pesada no es factible, no es posible. Ese tramo entre Santa Fe y el proyecto, pues eso está muy desechado. Lo que sí se garantiza es que la vía existente, que luego cuando pase ya a ser red departamental, pues va a ser pública, ¿no? Y pero es bajando por Llanos de Cuiabá, si quiere ir uno pues pasar por el proyecto, conocerlo y seguir para Puerto Valdivia y a la costa. Pero ya la conexión entre Santa Fe es un proyecto que ojalá algún día se animen, pero de verdad es muy difícil. Esta vía Puerto Valdivia, que está siguiendo toda la ladera del Cauca entre el proyecto y Puerto Valdivia, es una zona geológicamente muy difícil, y dio muchos compliques y sigue todavía enfrentando muchas dificultades geológicas y estabilizaciones, y digamos los derrumbes se amplificaron, una cosa de increíble, de pasar de cualquier fibra baja a millones de metros cúbicos. Pero por lo menos la vía sí va a quedar habilitada y va a quedar de mantenimiento permanente. Y es una vía muy buena. Es una vía similar, para que sepan, muy similar en velocidad y geométricamente, características geométricas, a la vía entre Sancho Paisa y el aeropuerto. Es más o menos con esa pendiente y ese mismo ancho, digamos, sin ver más, pero más o menos es similar a esa vía. Una vía muy bonita. Bueno, muchas gracias, Oscar. En la caja de comentarios queremos invitarlos a que ahí está el enlace para registrarse a la feria. Se pueden registrar ahora mismo si quieren y recorrerla mañana. Estaremos en esta feria jueves, viernes y sábado, y queremos que todos ustedes conozcan qué emprendimientos, qué empresas hacen parte y han apoyado este deseo de Asia San Ignacio de reactivar la economía nacional. También está el enlace para quienes quieran acompañarnos en la charla del próximo lunes con Mauricio Campillo. Ha sido una tarde de mucho conocimiento, Oscar, de haber conocido de una manera muy profesional este proyecto de Pescadero Hidroituango. Ha sido de verdad una tarde para haber disfrutado muchísimo y para conocer realmente el proyecto y no quedarnos solamente con lo que los medios de comunicación nos han informado o desinformado. Así que muchísimas gracias por este generoso espacio, por querer compartir su conocimiento, sus experiencias con nosotros, con esta audiencia tan fiel de Asia San Ignacio, que cada vez estamos más contentos y sorprendidos de ver cómo nos siguen acompañando. Hemos tenido una audiencia muy fiel durante estos 9 meses de aislamiento social. Esperamos que las próximas que tenemos programadas, que van hasta mediados de diciembre, pues también sean de tanto interés como han despertado todas las anteriores. Queremos darles un sincero agradecimiento a todos ustedes. ¿Usted quiere decir algo? Clara Marcela, sí. Yo creo que uno de los objetivos que esperaba, y creo que se logró, tú lo estás diciendo, y espero que haya calado en cada uno de los que escuchaban la charla, es tener más contexto, más aterrizar esto, porque es que resultó mucho, aquí resultó una profesión nueva que es hidroituangología, resultaron muchos hidroituangólogos, entonces cada uno opina y da soluciones, y dicen que hacen esto, que no hace esto, mezclado con política, etcétera, cosas irracionales, cosas aterrizadas, pero resultaron mucho hidroituangólogo, y eso ha complicado de verdad mucho la situación. Entonces, charlas como estas, por lo menos, que yo digo que son charlas en blanco y negro muy ricas en imágenes a color, pero da información, da contexto para que cada uno pueda, digamos, cuando lea una noticia, tener un poquito pues de información, repito, de contexto, que es importantísimo para poder entender lo que se dice en medios o lo que dice cualquier persona. Pero esa profesión de hidroituangología hay que... hay que pasar por la universidad antes de solamente recibir el título con lo que dicen los medios, me imagino. Sí.
Sí, no, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos a todos, decirles que mañana les estaremos compartiendo las memorias de esta charla y decirles que de verdad nos alegra que hayan disfrutado, que hayan también conocido como nosotros este proyecto. Muchas gracias nuevamente, Oscar. Para todos ustedes una feliz noche, que descansen y nos vemos entonces el lunes. Muchas gracias. Espero que como hablé en letra pegada me hayan entendido. No, completamente claro, no hay ningún problema, muy claro todo. Feliz noche. Un saludo pues a todos y que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao. Chao.